Bien, chicos, vamos a repasar nuevamente esto con lo de las tablas de verdad. Aquí la pregunta detonadora, ¿qué diferencia hay entre un lenguaje cotidiano y las tablas de verdad? Esa va a ser la actividad que ustedes me van a realizar. ¿Qué diferencia hay entre un lenguaje cotidiano y la tabla de verdad? Esta fue una actividad que yo les dejé, pero quiero que ustedes la realicen de esta manera. Ahora me la van a elaborar. Aquí es de alguna manera en el primer recuadro que ustedes ven, la PQ, que es los valores de verdad. Me refiero a con la B, F, F, la primera columna de la P, que esos son los valores de verdad. Los siguientes valores de verdad, que es la Q, es B, F, B, F. A eso se le llaman valores de verdad, la P y la Q. Ya en la proposición compuesta que lleva el conector lógico, que en este caso es la disyunción débil, que quedaría P, disyunción débil, Q. Ajá. Esa primera tabla quiero que ustedes la realicen, la copien y me la entreguen como actividad junto con la tabla de abajo, que ya va a ser la tabla de verdad, representado con las oraciones de la primera tabla, ¿sí? Para que quede claro y ustedes tengan este ejemplo y no haya dudas y que tengan esa certeza de que están comprendiendo realmente y que lo han hecho. Y los felicito mucho, me han entregado actividades muy bien hechas. Entonces ya abajo, en la columna de abajo, que es la P, en el segundo recuadro, tenemos P, Q y ya la proposición compuesta, es decir, ya escritas. El primer recuadro es la formalización de la tabla de verdad de esa conectiva, de la disyunción débil. De este segundo recuadro, pues es la P. Aquí tenemos un ejemplo que es verdad que Ana come caramelos. Si se dan cuenta en los valores de verdad, es la misma oración, no la tienen que cambiar. Lo único que cambia es la B, son los valores de verdad. Ajá, es decir, en la primera fila, vean el primer recuadro de la P, tiene B y en la Q tiene B. Entonces, ¿cómo quedaría este ejemplo? Es verdad que Ana come caramelos en la P, en la primera fila. Es verdad que Ana come caramelos. Q, ¿cómo quedaría? Es verdad que cuida su salud. Entonces, ya formalizado en esta proposición compuesta, quedaría ya reunido conforme P y Q, quedaría de la siguiente manera. Es verdad que Ana come caramelos o es verdad que cuida su salud. Por lo tanto, pues este es un enunciado verdadero. Si se dan cuenta, en la tercera columna es B. En la tercera columna aparecen 3B y en la última es F. Entonces, las tres primeras son enunciados verdaderos, aunque si se dan cuenta en la tercera fila, en la letra sentencial P, tiene F y en la Q tiene B. Ahorita checamos ese ejemplo para que quede bien entendido. El segundo, en la segunda fila, vamos con la letra sentencial P. Es verdad que Ana come caramelos. Todos tienen que ser la misma oración, no tiene que cambiar nada. Lo único que cambia es el valor de verdad. Ajá. Es verdad que Ana come caramelos. Ahí se dan cuenta que sigue igual, ¿verdad? Que el primer enunciado. Vamos con la letra sentencial Q, que ya ahí ya le corresponde el valor de verdad falso. Es falso que cuida su salud. Ahí por deducción podemos decir que es falso que cuida su salud, puesto que es verdad que Ana come caramelos. Por lo tanto, ya como proposición compuesta diría, es verdad que Ana come caramelos o es falso que cuida su salud. Por lo tanto, sería un enunciado verdadero. O es uno o es el otro. Por lo tanto, ese enunciado es verdadero. ¿Sí? Chequen bien, analicen las dos primeras columnas para que ustedes verifiquen desde la primera fila, es decir, de los primeros valores de verdad que tiene tres, B, B y B. Ajá, las primeras tres tiene los valores de verdad, la B, por lo tanto es un enunciado verdadero. No olviden que es la disyunción débil, ¿sí?
Bien, en la segunda columna, es verdad que Ana come caramelos. Es falso que cuida su salud. En la segunda fila, ¿de qué logran percatarse? Pues sí, evidentemente que es falso que cuida su salud. Entonces, al decir que es falso, pues evidentemente no está cuidando su salud. Por lo tanto, es verdad que Ana come caramelos. Por lo tanto, concluimos que es un enunciado verdadero. Es verdad que Ana come caramelos. Es falso que cuide su salud. Aquí no estamos juzgando que cuide su salud, sino que es verdad que está comiendo caramelos. Por lo tanto, es un enunciado verdadero de la verdad y lo falso nos da esta cuestión de verdad. Vamos con la tercera fila, el tercer valor que es F, B y B. Ajá. ¿Cómo iniciamos? A ver, váyanlo leyendo. Es falso que Ana come caramelos. Perfecto. En la segunda columna de la tercera fila, es verdad que cuida su salud. Entonces, aquí ustedes dense cuenta, en la tercera fila, en la letra sentencial P, es falso que Ana come caramelos. Pues evidentemente no está comiendo caramelos y es verdad que cuida su salud. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Es falso que Ana come caramelos o es verdad que cuida su salud? Sí, es cualquiera de las dos o una posibilidad. Quedaría, ¿es falso que Ana come caramelos o es verdad que cuida su salud? Por lo tanto, es un enunciado verdadero. ¿Cómo quedaría en la cuarta fila? Es falso que Ana come caramelos. Si se dan cuenta, en la última fila ya todos los valores de verdad son F, F y F. Por lo tanto, si hay dos valores de falsedad, pues por lo tanto vamos a concluir con falso. ¿Sí? Revisen bien la tabla, chequen bien los valores, fíjense bien cómo está construido la tabla de verdad, conforme la tabla, es decir, de la formulación de la tabla de arriba. Esa es la formulación de ese conector lógico de la disyunción débil. Esa es la representación, esa es la formulación. Pero ya en un lenguaje cotidiano es la tabla de abajo. Así quedaría, de ese modo, que es lo que quiero que ustedes me entreguen posteriormente ya realizando las actividades. Así quiero que quede, quiero que ustedes me hagan primero la tabla, es decir, la formalización de la tabla de la que estamos hablando, en este caso es de la disyunción débil. Y abajo me van a realizar el lenguaje cotidiano para que quede de esa manera. Básense en este ejemplo, si pueden copiarlo, háganlo para que tengan esa certeza de que no están fallando en entregar las actividades y pues evidentemente pues las puedan corregir. Estos efectos prácticos como modo de formalización, como lo menciona ahí, pues son anunciados que van a ayudar al mismo tiempo y de alguna manera a reforzar esas cuestiones presenciales de los argumentos y a sobrepasar todo tipo de lenguaje común y ordinario que ustedes tengan esa pretensión o esa pretensión que les cause duda al no poder fundamentar de alguna manera un todo y realizarlo partiendo de las partes al todo, es decir, de lo particular a lo universal o de lo universal a lo particular. Bien, entonces quiero esa actividad. ¿Qué diferencia hay entre el lenguaje cotidiano y las tablas de verdad? Agradezco